Ello le invito a glorificar a nuestro Dios. Amén. De Gloria a Dios, Dios, gloria a Dios gloria. para siempre. Hermanos, les voy a invitar a orar a nuestro Dios para que nos presentemos ante Él, pidiéndole a Él su sabiduría y su dirección en este estudio bíblico, y que Él nos Amén. hable a través de esta lección, esta hermosa lección, y además, por supuesto, que nos dé su gracia para prepararnos para el domingo y entregar esta bendición a nuestras clases. Nos inclinamos ante su presencia. Padre amado, muchas gracias te damos por la bendición que tú nos das de poder encontrarnos y conectarnos, Señor, a través de este sistema en la cual tú también nos permites, Señor, usarlo para poder difundir y aprender de tu palabra. Te pedimos, Señor, que en esta tarde tú estés en medio nuestro, que tú estés también, Señor, en este estudio, tú nos des la sabiduría, la claridad, Señor, el conocimiento necesario para poder entender la enseñanza que tú nos quieres dar a nosotros, Señor, como profesores, pero también, Señor, tú nos dotes de sabiduría para poder entregar estas enseñanzas a cada una de nuestras clases en las cuales tú nos tienes honrado. Te pido, Padre, que tu presencia se haga manifiesta en medio nuestro y de esa manera también, Señor, nosotros podamos entender que eres tú quien estás hablando en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, estamos iniciando la unidad 3 que se llama El Evangelio según Mateo. Por lo tanto, vamos a estar viendo varios pasajes que están en el libro de Mateo, por supuesto. Y hoy día nos toca la primera lección que se llama La vida bendecida por Dios. Cuando hablamos de bendecida, la verdad que podemos hacer varios análisis y nos encontramos con la sorpresa de que lamentablemente el concepto bendecido, bendición, Dios te bendiga y otros, está bastante mal usados, ¿ya? De hecho, hoy día uno enciende el televisor y cualquier persona bendice a otros. O uno se despide de alguien y también le pueden decir Dios te bendiga o me siento bendecido. Por lo tanto, vemos que hay un mal uso del concepto bendición. E incluso muchas veces entre los mismos cristianos no tenemos claridad de qué significa el concepto bendición, bendición. Entonces, es bueno entender qué significa para nosotros una vida bendecida por Dios. Cuando comenzamos a ver, nos damos cuenta que normalmente se asocia el concepto de bendecido, se asocia a bendición material. Y pareciera que el que más bendición material tiene, parece que se siente más bendecido. Sin embargo, si se hace un estudio del Nuevo Testamento, hay 112 veces que se repite el concepto, ya sea bendecido, bendición o algo muy parecido. Y ninguna de estas 112 veces se conecta con la prosperidad. Vale decir, cuando se usa el concepto bendición para hablar de lo material, estamos bastante errados de lo que realmente la palabra de Dios nos quiere decir de bendición. De hecho, si vamos a algunos libros de Lucas, vamos a entender o encontrar que dice, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. O sea, está hablando de que uno cuando oye la palabra de Dios y la guarda, ya es bienaventurado, ya es bendecido. O en Romanos también dice, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas. Va a decir, cuando nuestro Dios nos perdonó, ya fuimos bendecidos. En Santiago dice, bienaventurado el hombre que se mantiene firme bajo la prueba. Entonces, nuevamente vemos que el concepto bendecido dista bastante de lo que puede significar el, ¿cómo se llama? La parte de la prosperidad. Y en la lección, la parte uno dice vivir con el favor de Dios. Y ahí nos damos cuenta que hay 8 principios que hablan de que Dios bendice. Dios bendice a los pobres de espíritu, Dios bendice a los que lloran, Dios bendice a los mansos, Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia, Dios bendice a los misericordiosos, Dios bendice a los limpios de corazón, Dios bendice a los pacificadores, y el número 8 dice, Dios bendice a los que padecen persecución por causa de su justicia.
Y esos son principios de vida para el cristiano. Por lo tanto, podríamos verlo de otra manera. En vez de decir Dios bendice a los pobres de espíritu, deberíamos decir, ojalá yo sea pobre de espíritu para que Dios me bendiga. Y ahí, por supuesto, que se vivifica nuestro espíritu. Pero la línea es esa, es una conducta, es una vida del cristiano en bendición. Y por eso el título dice, una vida bendecida por Dios, pero como mi vida, su vida, se ve bendecida por Dios a través de estos principios que podemos encontrar en el libro de Mateo, eh, el capítulo 5. Entonces, Dios nos ayuda, mis hermanos, para poder entender que el ser bendecidos por Dios no tiene nada que ver con lo material, no tiene nada que ver con lo que es la prosperidad, sino que tiene que ver cómo nuestra vida bajo la autoría de Cristo se va cada día apegando más a lo que Él quiere. En la parte final de la parte 1.1 dice, vivir según los principios de Dios nos pone en conflicto directo con aquellos que viven según las normas del mundo. ¿Por qué? Porque lo que Cristo vino a predicar, el ejemplo que Él vino a entregar al mundo, es totalmente distinto a lo que el mundo hoy día quiere hacer y hace. Por lo tanto, cuando el cristiano quiere hacer la voluntad de Dios y hace la voluntad de Dios, vamos a entrar en conflicto con el mundo. Eso va a ser así, va a ser normal, mis hermanos, que entremos en conflicto con el mundo. Y en todo orden de cosas, lo podemos ver cómo se está enseñando hoy día en los colegios, lo podemos ver, situaciones que se están celebrando como sociedad, podemos verlo cómo de una u otra manera los trabajos también se están aperturando a distintos conceptos que se comienzan a normalizar en la sociedad. Pero nosotros como cristianos no los podemos normalizar porque nosotros tenemos una forma de vida, una pauta de vida que justamente está dada por estos 8 principios y eso, si los mantenemos como una forma de vida, nuestra vida va a ser bendecida por Dios. El, por lo tanto, podríamos decir que bendecido se refiere a ser plenamente satisfechos, pero plenamente satisfechos cuando eso nos acerca a Dios. Y por eso que muchas veces, mis hermanos, la prueba, la enfermedad, incluso la angustia va a ser cuando más bendecidos vamos a estar. ¿Por qué? Porque cuando más nos vamos a acercar a Dios. Y por eso que hablábamos de eso. Bien, Dios bendice a los que lloran, porque ellos tendrán consolación, porque ahí estará Dios para sustentarnos, para apoyarnos, para fortalecer nuestra vida espiritual. Entonces, debemos de buscar esa forma de vida. Y por eso que luego habla de la sal y la luz. Y nosotros estamos llamados a eso, a ser sal y luz de este mundo, de esta tierra. Y de hecho, Jesús, cuando habla de esto, es bastante enfático y dice, cuando la sal se echa a perder, sirve para nada. Para lo único que sirve es para ser hollada. ¿Y qué significa ser hollada? Ser pisoteada. Entonces, si nosotros estamos llamados a ser la sal de esta tierra, a sazonar, a darle sazón, pero ese sazón desde la mirada de Cristo, una mirada espiritual, y no lo estamos haciendo, quiere decir que nos estamos envaneciendo. O sea, estamos siendo vanos y algo vano no sirve. Y lo que nosotros estamos llamados es ser al servicio de Dios, estar dispuestos, disponibles para el servicio de Dios. Entonces, Dios nos ayude, mis hermanos, para realmente ser esa sal que Dios necesita que seamos. Si uno habla con personas de campo, quizás le van a dar más importancia a la sal incluso que la misma gente de ciudad, porque de una u otra forma en la ciudad hay otros medios quizás para la conservación de los alimentos, para la preservación de alimentos, etcétera. Pero en los campos, sobre todo en la antigüedad, la sal era fundamental para muchas cosas, no solamente para sazonar la comida, sino que para preservar, para cuidar, para curtir. Bueno, esa es la importancia que Dios quiere que nosotros tengamos en el mundo, que sirvamos y tengamos muchos usos desde la mirada espiritual que Él nos da. Así también cuando habla de la luz del mundo, debemos dar, iluminar al mundo. Él nos llama para que el mundo vea lo que Dios ha hecho en nosotros.
O sea, cuando somos la luz del mundo, no es solamente alumbrar hacia allá, hacia los demás, sino que también la luz tiene que alumbrarnos a nosotros para que el mundo vea el cambio, para que vea una conducta distinta que hay en nosotros. Y esa conducta, de acuerdo a esta vida operada y dirigida por nuestro Dios. Por lo tanto, nuevamente ahí podemos decir, efectivamente es una vida bendecida por Dios. ¿Por qué? Porque es iluminada por Dios, iluminada por la palabra de Dios. Día atrás leía un pensamiento y decía que finalmente, cuando decimos que somos la luz del mundo, está, bueno, por algo lo dijo Dios, lo dijo Jesús, porque si hubiese sido la palabra de Dios la luz del mundo, resulta que el mundo no lee la palabra de Dios, pero el mundo nos ve a nosotros. Y por eso que la palabra es lámpara a mis pies, a nosotros como cristianos, como hijos de Dios, es nuestra lámpara. Pero los que somos llamados a ser la luz del mundo somos nosotros, porque nosotros conocemos la verdad, conocemos la palabra de Dios. Entonces, esa reflexión me hizo mucho sentido de lo que realmente la importancia que tiene ser la luz del mundo, porque finalmente cada vez estamos más sumidos en tinieblas. Este mundo, esta sociedad, cada vez está más en tinieblas. Por lo tanto, es cuando más tenemos que sacar la relevancia como cristianos de poder alumbrar, de poder dar esa luminosidad que Dios quiere que entreguemos a este mundo para poder conducir y dirigir a las personas hacia la verdad. La parte 2, mis hermanos, dice practicar la justicia que agrada a Dios. Cuando hablamos de justicia, eh, a veces es complicado abordar el concepto de justicia, sobre todo por lo que estábamos diciendo, que hoy día están tan trastocados muchos conceptos a nivel de sociedad, por lo tanto todos hablan de una justicia social, hablan de justicia económica, hablan de inequidades, etcétera. Pero ¿cuál es la base de sus justicias? Normalmente son pensamientos o filosofías humanas, pero no hay algo real, algo que pueda ser estándar para todos, porque finalmente son opiniones de personas. Y cuando empezamos a encontrar a todas estas personas, no se van a poner de acuerdo nunca, porque es su justicia, su verdad. Después viene otra persona, su justicia, su verdad. Y por eso es que Dios habla de la justicia de Dios, esa justicia perfecta, esa justicia que solamente Él puede dar. Y ahí es donde nosotros, mis hermanos, tenemos que buscar que nuestra vida, esta vida bendecida por Él, también sea bajo una conducta determinada por la justicia de Dios. Ahora, ¿cómo vamos a encontrar esa justicia determinada por Dios? Bueno, Jesús dio el ejemplo. Jesús cuando estuvo en la tierra, él se refirió a la justicia, se refirió a los fariseos también. ¿Por qué? Porque encontramos a los fariseos. ¿Cuál era el gran rol que encontramos en la Biblia de los fariseos? Era, a partir de la ley, juzgar a los demás, indicarlo, ojalá mostrarlo y enrostrarle sus errores. Pero lo que Jesús decía que no era eso. Él tampoco vino a abolir la ley, él vino a cumplirla, pero la vino a cumplir con amor. Él trajo un evangelio de bienaventuranzas. Por lo tanto, el ser legalistas, en otras palabras, no nos asegura la salvación. Para nosotros, ¿cuál es nuestra ley? Es la palabra de Dios. Como cristianos, la ley es la palabra de Dios. Pero si usamos la palabra de Dios con odio, con ira, es muy probable que lejos de levantar a alguien, lo que vamos a hacer es destruirlo. Y por eso que la lección dice, cuidado, porque la ira también se apresa de las personas y muchas veces nos hace tener conductas que no son las que Dios quiere, no son las que Dios quiere para una vida bendecida. Entonces, ¿cómo debe ser nuestra conducta? Bueno, nuestra conducta tiene que ser en base a una vida que tenga una búsqueda constante en el ejemplo que Cristo entregó en la tierra. Y Él fue el mejor ejemplo y finalmente terminó siendo el sacrificio para que nosotros podamos alcanzar justamente este ejemplo. Porque si Él no hubiese hecho ese tremendo sacrificio por cada uno de nosotros, nosotros no hubiésemos alcanzado, hubiésemos ignorado lo que hoy día estamos conversando. Entonces Dios nos ayude, mis hermanos, para poder
primeramente entender, pero segundo, tener esta búsqueda constante de una vida que busque el ejemplo que Cristo trazó en la tierra cuando Él estuvo acá. Por otro lado, mis hermanos, también nos habla del amor. Y ahí, bueno, todo, normalmente cualquier concepto que queramos hablar referente a lo que es las enseñanzas bíblicas, es difícil hablarlo porque son grandes temas. Y nosotros, dentro de nuestra ignorancia espiritual, solamente por misericordia de Dios podemos hablarlo. Y cuando nos habla del amor, ahí necesitamos también que Dios nos guíe, que Dios nos ayude para poder entender cómo es el amor que quiere Él que llevemos. Y da el ejemplo de los matrimonios. Y por eso que la parte 3 dice demostrar su fidelidad a Dios. Y cuando hablamos de fidelidad, hablamos de fiel. En general, si esto se puede asociar a un concepto de compromiso. Las personas cuando hablan de compromiso, eh, finalmente lo que están hablando es de asumir una responsabilidad con otro, de poder comprometerse y cumplir o no cumplir esa responsabilidad. Pero lamentablemente vemos que al parecer ya no es tan así. Si hablásemos con personas antiguas, ya sea abuelos o incluso más antiguos, veríamos que antes las personas daban su palabra y se daban la mano. Y a veces ni siquiera requerían un papel para poder ratificar el acuerdo que estaban tomando. ¿Por qué? Porque su palabra valía. Hoy día, lamentablemente, no vale mucho la palabra de las personas, ni siquiera aunque firmen un papel, un contrato, tampoco vale mucho. Uno de los contratos más importantes que el hombre asume en la tierra, hombre y mujer, es el matrimonio. Matrimonio que cuando uno lo asume, dice que es para toda la vida. Normalmente se dice que ni enfermedad ni nada lo va a separar. Pero ¿qué es lo que vemos hoy día en nuestra sociedad? La gente se casa y no pasa mucho tiempo y ya se están separando. ¿Para qué hablar de la gente que está ¿cómo se llama? Como más en televisión. Al parecer casi es un juego, se casan una vez, dos veces, tres veces. Por lo tanto, ya los compromisos ya no tienen ese peso. Pero ¿qué dijo Jesús? Dijo que tú sí sea sí y tú no sea no. Entonces Dios nos ayude, mis hermanos, también para que nosotros poder, así como decimos, demostrar la fidelidad de Dios, nosotros también demostrar fidelidad con lo que nos comprometemos, con lo que decimos. Y eso desde el quehacer. Y por eso es que seguimos hablando en este hilo conductor de una vida del cristiano bendecida por Dios, porque en nuestro quehacer, en nuestra conducta, es donde demostramos que efectivamente esta vida está dirigida por Dios, que nosotros cumplimos nuestros deberes, que cumplimos nuestros compromisos. ¿Por qué? Porque así como Dios cumple con nosotros, nosotros cumplimos con la sociedad, cumplimos en donde quiera que Dios nos pone, allí debemos de cumplir. Si estamos en un colegio, debemos de cumplir en nuestro rol de estudiante. Si estamos en una universidad, la misma razón. Si estamos en un trabajo, debemos de cumplir en nuestro rol de trabajador. Si estamos no sé, en una junta de vecinos, también tenemos un rol en un hogar, como padre, como madre, como hijos, también tenemos que cumplir. En una iglesia también Dios nos manda y también tenemos actos que debemos de cumplir. Entonces Dios nos ayude, mis hermanos, para que así como nosotros le pedimos fidelidad a Dios, nosotros primeramente ser fieles a Él y en segundo también ser fieles en donde Dios nos pone. Tal ejemplo pone Dios incluso con lo que es entre matrimonios, que no solamente este vínculo debe ser en la intimidad del matrimonio, sino que también en el actuar individual de cada uno, llegando incluso diciendo, si tu ojo te es de tropezar, de caer, quítalo, o tu mano. O sea, a ese nivel lo especifica Dios. Quizás no es literal, pero sí para que entendamos que eso es lo que nosotros debemos de buscar, tener una vida realmente bendecida por Dios, realmente dirigida por Él.
Y por eso es que en Mateo 5:37 justamente habla respecto a que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no, dejándolo ahí plasmado para que nosotros podamos ser hombres de palabra, hombres y mujeres de palabra. Entonces, Dios nos ayude, mis hermanos, para que tengamos credibilidad también, que eso es importante como cristianos, porque si decimos que queremos andar como Él anduvo, bueno, Jesús no fue una persona que empeñaba su palabra y después no la cumplía. Hoy día vemos que pasa mucho eso, incluso algunos para que le crean más o para darle más peso a su palabra dicen, te lo juro, y muchas veces incluso usan el nombre de Dios en vano y dicen, te lo juro por Dios. Antiguamente, en casi todos los juicios, los testigos tenían que jurar colocando su mano en la Biblia. ¿Por qué? Porque se le daba un peso especial a lo que era la palabra de Dios. Eso también se ha ido perdiendo. Y hoy día la gente dice, prometo. Entonces, de a poco se ha ido perdiendo el peso de la palabra de la persona y también la relevancia que se le da a la palabra de Dios. Nosotros como cristianos somos llamados a todo lo contrario, a poder empujar y hacer entender al mundo que la palabra de Dios está tan vigente como lo fue ayer y como lo fue en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. La parte 3, mis hermanos, habla respecto a demostrar su fidelidad con Dios, lo que estábamos conversando recién. Y finalmente ahí podemos hablar también de lo que es el amor, como lo dije al principio, pero también viendo cómo muchas veces se confunde lo que es la justicia, lo que es la fidelidad. Y lo estamos viviendo hoy en día, donde tanto grupos musulmanes como del Medio Oriente, amparados por la religión, amparados por la fe o amparados por los dioses, son capaces de hacer atrocidades, de causar más odio, de causar más violencia. Nosotros como cristianos estamos llamados a todo lo contrario, estamos llamados a poder unir, estamos llamados a poder solucionar conflictos, estamos solucionados a algo que es tan, mis hermanos, tan difícil, si se quiere decir, que es a perdonar. Muchas veces no nos cuesta hablar tanto del amor, pero cuando tenemos que perdonar, nos cuesta muchas veces tomar la decisión. Entonces, Dios nos llama a ser perdonadores, a ser misericordiosos. Entonces, Dios nos ayude para que alcanzar misericordia, pero siendo misericordiosos también. Hemos alcanzado perdón, apliquemos perdón. En otras palabras, lo que estamos buscando, mis hermanos, es poder, de una u otra manera, tener este concepto de la perfección. Sabemos que lograr la perfección, como dice en Mateo 5:48, es muy difícil, menos aún estando en la tierra. ¿Ya? Aunque sabemos que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Sin embargo, estando aquí va a ser muy difícil alcanzar la perfección, pero sí debemos estar en la búsqueda de esa perfección, que cuando hablamos de perfección estamos hablando de una persona crecida, madura y completa. Cuando buscamos esos tres conceptos desde una mirada cristiana, desde una mirada espiritual, vamos a demostrar el mismo amor que Dios ha tenido para nosotros, lo vamos a demostrar con las demás personas. Entonces, nuevamente podemos reiterar que lo que Dios nos pide cuando hablamos de una vida bendecida por Dios es tener una conducta como la que Jesús tuvo en la tierra. Son tremendas palabras, mis hermanos. ¿Cómo tener una conducta como la que Jesús tuvo en la tierra? Bueno, esa debe ser nuestra búsqueda. Cómo ser imitadores de Él, no imitadores de otras personas. Muchas veces nos confundimos y queremos y buscamos otros referentes. No, nuestro referente es Cristo. Y por eso estamos el Evangelio de San Mateo estudiándolo ahora, porque ahí está, desde que nació nuestro Señor Jesucristo, cuando comenzó su ministerio, cómo fue su relación con sus discípulos, cómo fue la relación con los fariseos y con otras personas, y eso nos deja tremendas enseñanzas, nos deja tremendas formas de vida en las que nosotros debemos adoptar. Y ya para ir terminando, mis hermanos,
el versículo clave que en Mateo 5:6 dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Entonces, Dios nos ayude para que en esta búsqueda de ser imitadores de nuestro Señor Jesucristo, de ser buscadores de la perfección a través de estos tres conceptos que mencionamos, que era crecer, madurar y completar una vida en Cristo, tengamos esa hambre y sed de justicia porque seremos saciados. ¿De qué manera? A través de la palabra de Dios y con este acompañamiento que nos hace nuestro Dios a través de su Espíritu Santo. Dios nos ayude, mis hermanos, para que el domingo, cuando Dios nos use en nuestras distintas clases, poder llevar esta bendición. Él nos dará más de acuerdo a su misericordia, de acuerdo a su voluntad y por supuesto el, ¿cómo se llama? Y de acuerdo también a las distintas clases, porque sabemos que tenemos distintas clases según las edades etarias, entonces hay que Dios también dirija a cada uno de los profesores. Para la lección también se recomienda, mis hermanos, leer desde Mateo capítulo 1 al versículo 15, pensando en que no sean tantos versículos también, cosa de darle más tiempo a la clase. Y dentro de esa lectura tendríamos prácticamente el grueso de lo que son la primera parte, que sería la fundamental, y además dentro de esa lectura está el texto. Para Dios, honra y gloria, y dejo a nuestro pastor con nosotros. Hermano Barney, muchas gracias por la elocuencia bendita de esta palabra. La verdad que Dios le ha usado y hemos sido, creo, todos bendecidos y con la mira de poder el domingo tener una escuela dominical bendecida de parte del Señor. Dios les bendiga a todos mis hermanos que han estado conectados y han estado, creo, todos hemos estado con mucha atención, ya que el desarrollo de la enseñanza ha sido muy claro para todos y creo que estos tres puntos, hermanos, tan importantes para nuestra vida, tiene que ser, hermano, algo que nos haga relevante a lo que el Señor quiere de nosotros. Y lo que más quiere el Señor, que, como dice Pablo, que os comportéis como es digno de ser un cristiano y no solamente imitar a personas, sino imitar a Cristo. Y cuando imitamos a Cristo y aprendemos de Él, hermano, estos tres puntos tan importantes van a ser de bendición y tendremos una vida bendecida por Dios, no importa las situaciones que pudieran venir, sean buenas o sean malas, el Señor dice con toda elocuencia y seguridad, yo estaré contigo siempre. Y un anciano que habló a un hermano le dijo, yo deseo que tú seas siempre prosperado en todo lo que haces. Entonces, hermano, si nosotros somos hijos verdaderamente de Dios, vamos a ser bendecidos. Vamos a orar dando gracias a Dios por esta su palabra. Amado Padre, esta hora estamos muy contentos por escuchar esta enseñanza y que es una parte tan importante para nuestra vida y poder desarrollar no solamente en palabras, sino que en hechos, en lo que tú quieres que seamos. Da, Señor, ejemplos como la luz, la sal, como la promesa que se hace, Señor, ante un altar. Dios mío, ¿quién podrá, Dios, tener misericordia solamente tuya y ayudarnos a lo que nosotros muchas veces se nos hace imposible? Sin embargo, Padre, tú anhelas de nosotros que seamos hijos de una vida bendecida por ti, Señor. Señor amado, gracias por tu presencia, por tu Espíritu Santo que siempre está dando el respaldo a la palabra y bendiciendo a quien hace uso de este estudio de la palabra. Gracias por mi hermano Andy en esta hora.
Y ahora, Señor, te pedimos y te rogamos a ti que cada profesor esté bajo la unción tuya para el próximo domingo. Te lo pedimos todo en el nombre santo de Cristo nuestro Salvador. Amén. Amén. Demos la gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Muchas gracias, hermano.